desde algún lugar, ¿no? Desde alguna mirada, y es un poco lo que estábamos conversando incluso antes con Benjamín Quintero, a propósito del fin de año, pues, ¿no? A propósito del fin de año, a propósito de de las fiestas, a propósito de esta fin de año como... Sí, y como esta media intensidad que también nos imponemos un poco, ¿no? Socialmente, en términos de cultura, en términos de entorno. Y nos estresamos en un momento en que yo creo que no deberíamos estar estresados, pero nos estresamos profundamente. Muy. ¿Cuál es la mirada que nos das tú, Jaime, como para entrar a conversar? Bueno, me gustaría partir quizás por el lado positivo. Yo creo que las fiestas igual son una instancia social relevante, porque de alguna manera nos da algo sobre lo cual podemos compartir puntos de vista, vivencias, y le da hasta como circularidad al tiempo. Si no, el tiempo sería como una flecha, una línea, ¿te fijas? En cambio, cuando hay fiestas, uno como que retorna a algo donde ya estuvo, ¿verdad? Y eso creo yo que desde el punto de vista psicológico es muy positivo, nos da un sentido de pertenencia, nos regala la oportunidad, ¿verdad?, de conectar de manera distinta como lo hacemos habitualmente. Y eso, si uno lo toma, como dije al principio, de manera positiva, creo que se transforma en una instancia o en un momento del año que es importante aprovechar. Ahora, dicho eso, efectivamente, claro, hay distintas cosas que de alguna manera confluyen en esta época, el fin de año académico, laboral, te fijas, donde pasa mucho que en diciembre, fíjate, la gente concentra mucho todas aquellas cosas que no hicieron bien o dejaron de hacer durante el año, e intenta como de alguna manera resolver aquello que no fue resuelto en toda esa época. Es como una cuenta regresiva. Claro, ¿no? una cuenta regresiva que finalmente, claro, se transforma en una lista de cosas pendientes, ¿verdad?, que se pueden volver para algunos muy abrumadoras. Eso por un lado. Y luego, claro, está toda la presión y el contexto social asociado, ¿verdad?, a cómo se van a desenvolver estas fiestas y que lamentablemente se ha ido mucho conectando al consumo. Yo te diría que pensemos que el estrés económico es uno de los estrés más importantes a lo largo de la vida de las personas, ¿ya? Ajá. De la vida adulta. Y sin lugar a dudas, un momento que se ha relacionado mucho con el consumo, que es la Navidad, se transforma entonces o acentúa este estrés económico, ¿ya? Entonces, se fijan, vamos juntando cosas, Claro. Y tú dirías que el estrés económico es uno de los más importantes de la vida, pero si tenemos que hacer un ranking de los máximos estrés en la vida, de los 5, ya, vos dame 3. ¿Económico? Bueno, en términos epidemiológicos o de mediciones poblacionales, el económico es el más... el número 1 de las personas, digamos. No es la cosa peor que te puede suceder. Claro, pero que te inquieta mucho. Pero la que es como más, lo permanente, lo ¿no? más permanente, estable y que todos compartimos. Ahora, claro, si nosotros decimos que es lo peor que le puede pasar a una persona desde el punto de vista psicológico, ahí vienen otras cosas, pues el duelo, claro, la pérdida de trabajo, todas esas cosas. Las pérdidas en general. Y si pensamos en este fin de año, ¿no, Jaime? Respecto a ciertas como obligaciones que uno se autoimpone, ¿no? Por ejemplo, el tema del regalo o el tema de compartir de pronto con gente que uno no tiene tantas ganas de compartir de pronto, ¿no? ¿Cómo tomarlo para llegar a esos términos medios también? Porque tampoco está bueno... Mira, nosotros estuvimos trabajando mucho tiempo en un concepto que se llama resaca social, que es como cuando hay un exceso de compromisos sociales o momentos en los cuales uno tiene que estar acompañado y estar de alguna manera involucrado en la relación con muchas personas. Eso va produciendo un desgaste. Todos los seres humanos necesitamos, por un lado, pertenecer, pero también necesitamos nuestro espacio, nuestro lugar, nuestro tiempo, ¿ya? Y en estas fiestas, efectivamente, uno está como, digamos, entre comillas, muy tironeado por lo que hay que hacer, ¿verdad? Tengo que, qué sé yo, comprar regalos, preparar una fiesta, ver a gente, mandar saludos, porque si no mando saludos se va a ver mal, ¿te fijas? Entonces hay una serie de tengo que, ¿ya? Deberes, claro. Y si a eso le suman luego el año nuevo y todo lo que implica esa fiesta por sí misma, ¿verdad? Bueno, efectivamente hay un desgaste, y yo diría que después del estrés económico, el segundo estrés es social, ¿ya? Y ese estrés social es por exceso, es decir, una gran cantidad de compromisos. Piensa tú que a finales de año también todos estos como ritos de paso, ¿verdad? Qué sé yo, las graduaciones, los cierres de año en el trabajo, que también la gente de alguna manera hace cosas, se junta, el amigo secreto. Entonces, todo eso va sumando. Y a la larga esto va generando, como decía, un contexto social muy demandante, ¿ya? Entonces,
usualmente los extremos suelen ser complejos. El estrés social por exceso o por ausencia, digamos. Por ejemplo, personas que no tienen una vida social muy desarrollada, entonces, o muy nutritiva, y entonces en esta época se acentúa la soledad, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay personas que, la mayor parte, por exceso, tienen ciertas dificultades, cierto estrés, pero hay un grupo no menor que también... Que se siente sola. Exactamente, de alguna manera vive este periodo como un periodo donde yo no me siento parte porque no logro conectar emocionalmente con las personas en esta etapa, y entonces esto acentúa mi sentido, qué sé yo, de soledad, abandono o tristeza, que es generalmente la emoción que se experimenta asociado a eso, ¿no? ¿Y cómo se puede salir de esos estados en esta época? Que tú dices que estamos llenos de deberes, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer quiebres, tener cortinas en los días como para poder quebrar las emociones, ¿cierto? De estados de ánimo, pasar a un relajo. ¿Qué se puede hacer? O sea, yo creo que primero, y conectando con lo que decía al principio, yo creo que uno tiene que tratar de volver a lo simple, es decir, ok, estas son fiestas o ritos, ¿verdad?, que de alguna manera nos movilizan a conectarnos con otros. Eso no tiene por qué estar, y lamentablemente así está, pero no tiene por qué estar asociado al consumo, ¿verdad? Y entonces yo recomendaría enfatizar los aspectos emocionales positivos de estas fiestas, de conectarnos unos con otros. Y aquellos que no tienen esa posibilidad, ojo con que el sentido de pertenencia, claro, puede estar dado por un contexto familiar, pero también está dado por un contexto comunitario. Es decir, si yo me hago parte de celebraciones que están fuera del hogar, sino que tienen que ver con la comunidad, la iglesia, la municipalidad, es decir, cualquier lugar o entorno donde se generan estos espacios compartidos, también pueden ayudar a esas personas que para estas épocas, ¿verdad?, o estas fechas se sienten más solas. ¿Pero qué te puede hacer salir de la soledad? ¿Hacer el bien? Bueno, sí. ¿Regalar? Por supuesto. ¿Dar un abrazo? Sí. En general, todos los estudios en psicología muestran que cualquier acto, ¿verdad?, social, como el que planteas tú, puede tener efectos bastante beneficiosos en la salud mental, pero en realidad yo no lo estructuraría tanto. Yo diría, mira, hacerse parte solamente. Eso, lo bonito de lo social es que tampoco hace falta que uno tenga conexiones ultra mega, ¿verdad?, desarrolladas, sino que basta con un momento con un otro para también recibir ese efecto positivo que tiene la vida social. Jaime, hay un periodo, ¿no?, que ocurre mucho a fin de año, en diciembre y todo, en diciembre en particular, y que es súper complejo porque vienen todas estas fiestas y todo, pero se generan en muchos trabajos despidos en diciembre. Ajá. Es muy, muy habitual, o cierres de ciclo o despidos derechamente. Ahí se produce una hecatombe, digamos, hay una colisión, claro, entre una noticia que te mega remece, por lo que estábamos hablando, el estrés económico. Ahí a uno lo echan, lo primero que piensa es, bueno, ¿qué voy a hacer ahora en términos de lucas? Incertidumbre hacia adelante, poca certeza o a veces nula, versus una instancia en la cual uno debería estar contento, ¿no? Sí, claro. Bueno, si lo llevamos a ese tema de perder un trabajo, fíjate que, bueno, y también se relaciona con lo que estábamos hablando. Obviamente el estrés económico siempre es importante ahí, pero fíjate que hay estudios que muestran que cuando la gente ya se ha recuperado económicamente de un despido, los efectos de la pérdida emocional, de la decepción o del sentido de rechazo que uno puede tener, claro, permanecen, demoran más en recuperarse que el propio despido. Exactamente, que los aspectos económicos, sí, ¿verdad? Porque uno en el trabajo, quiera o no, uno desarrolla relaciones sociales y emocionales. Y por tanto eso también corresponde a un lazo afectivo, que como todo lazo afectivo, cuando se rompe, genera una experiencia de pérdida que va asociada también a un periodo de duelo. Y ese periodo de duelo no es necesariamente algo rápido. Fíjate que los duelos, usualmente, por ejemplo, una ruptura afectiva de pareja, cuando una relación es relativamente reciente, por lo menos, ¿no es cierto?, 3 a 6 meses. ¿Ya? Y qué decir de una relación larga, que usualmente los periodos de duelo duran más de un año. Entonces, y eso. Sí. Diría entonces, que más algunos. Y eso, claro. Entonces, los efectos de la ruptura o las pérdidas afectivas son bastante prolongados en el tiempo. Aunque como sociedad algunas veces tendemos a querer acelerar esos tiempos, la verdad que
son bastante lentos. Jaime, dentro de las fiestas de fin de año, como dice Cristian, claro, y lo comentabas tú también, que hay lugares donde probablemente hay que ir también por obligación. No sé, de repente tenemos cenas familiares. Va a estar toda tu familia, ¿cómo no vas a venir? Bueno, probablemente yo no tenga muchas ganas de ir y preferiría estar con un par de amigas, no sé, como una opción, ¿no? ¿Cómo sacarse esa culpa también encima? Porque viene esa otra parte. Y cuando uno está con la gente que quiere, se provoca algo que dijiste al comienzo, que es cuando uno vuelve al pasado, uno vuelve a sentir el pasado. Sí. Si uno lo pasó bien en Navidad, abriendo un regalo, tú te acuerdas de eso y lo vuelves a sentir en la piel. Es muy potente ese recuerdo. Sí, tal cual. Y Año Nuevo lo mismo, ¿verdad? Son fiestas que de alguna manera nos crean como un hilo en el tiempo, donde yo tomo ese hilo y voy conectándome con, ¿verdad?, años pasados, y ahí puedo llegar hasta mi infancia, puedo llegar con esa abuelito que ya no tengo, ¿te fijas? O puedo conectar con personas que ya no están, que es como la clásica vivencia que uno tiene en estos momentos del año donde el tiempo de alguna manera pareciera ser circular, ¿ya? Y eso tiene un efecto, creo yo, que si bien se siente como nostálgico, ¿verdad? El efecto psicológico es positivo, ¿ya? En el sentido de que, de nuevo, te otorga este como sentido de tener una historia, de tener personas a las que recordar y conectarte con ellas, ¿te fijas? Porque uno, si bien la persona ya no está, tú entras a conectar con esa persona en un espacio psicológico distinto. Fíjate que la resolución del duelo es que tú a la persona que perdiste la empiezas a experimentar en otra dimensión, ¿ya? Y estas vivencias, ¿no es cierto?, de estos cierres de años, ayudan a ese proceso también, ¿ya? Por tanto, creo yo que eso no lo tenemos que tomar como algo negativo, sino que al revés, como parte de un proceso sociocultural que fomenta también a su vez, ¿verdad?, procesos psicológicos que tienen un contenido que a mí me parece que es importante y relevante. Estaba pensando en la mirada del resto, ¿no? Siempre se habla de que Navidad para los más chicos y más chicas y todo. Respecto a cómo otorgar o cómo ir, digamos, criando, si se quiere, con hábitos que son más bien saludables, digamos. Exacto. ¿No? O sea, respecto a lo que tú decías, esto es como de las fiestas o qué sé yo, es súper importante que en el año uno tenga esas como, no sé si pausa es la palabra, pero como estaciones, ¿no? Claro, como capítulos. Y no quiero entrar en el sentido de la Navidad, no, pero el convertir, hacer recuerdos, como dice el poeta, ¿no? Tal como cual. Juan Gehman, el poeta uruguayo. Hacer recuerdos, o sea, generar actividades que termina siendo el recuerdo. Al final uno se queda, muchas veces en el recuerdo te quedas con el recuerdo pequeño, digamos, con el trivial, con el cotidiano. Exacto, y fíjate que hablaba el otro día con una paciente y ella me contaba, justamente estábamos hablando de esto, y ella me hablaba de un recuerdo de una Navidad pasada, pero no se acordaba del regalo, ¿ya? Se acordaba de cuando estaba armando el arbolito con la mamá. Claro. Entonces, eso tiene los ritos que tienen todo una preparación, un contexto, ¿verdad?, que se va construyendo, se va desarrollando, y que eso es lo que va alimentando estos recuerdos emocionales, ¿ya? Al final, cuando uno ritualiza cosas, por ejemplo, ya la persona que ritualiza el café de la mañana, entonces se demora y saca el café, lo muele lento, lo huele y todo eso, ¿verdad? Eso nos da un sentido de continuidad, de pertenencia, nos da un lugar en el día a día que a veces la vida se nos pasa, ¿verdad?, en las obligaciones, en cosas que de alguna forma... En un café. Exactamente, en algo que va muy acelerado y que de alguna manera tú de pronto te encuentras con que ya se terminó el año, ¿verdad? Pero estos momentos ritualizados, si uno lo toma bien, te permite conectar con estos momentos, como armar el arbolito, preparar, qué sé yo, la casa, los adornos, armar una mesa, te fijas, pensar un menú. Todas esas cosas van generando un día a día que, si uno lo toma de manera positiva, yo creo que en realidad puede ser una súper buena enseñanza. Ahora, si esto se focaliza en hacerse una lista de regalos, yo creo que hay de todo más, ¿no? Y conecto con eso lo siguiente, porque lo he venido pensando hace tiempo, porque hay muchas personas cercanos que me dicen, mira, yo la Navidad le voy a hacer un regalo a mi hijo, a mi mamá y a nadie más. Ya, pero es como en ese tono que lo estoy diciendo yo, que es como... Salir del cacho. Como, claro, y en el fondo la Navidad y las fiestas de este tipo te invitan a lo contrario, que es como... Exacto. Olvídate el regalo, compartamos, tráeme por último un chocolatito con una cinta y da lo mismo, pero siento que esa
impulsividad de hoy, a decir, no voy a hacer ningún regalo, te quita lo otro, de alguna forma. Y es una cuestión súper rara, que es cerebral. Si no hace regalo, bueno, pero piensa entonces en el momento, hasta ese espacio. Pero es como que no hay regalo y se acabó. Y te hace mal, y te lleva de nuevo a la soledad y no vaya a estar acompañado. No sé. Exacto, eso porque nos quedamos un poco adheridos o pegados a los aspectos superficiales de esto, que es justamente, no sé, el hacer el regalo, ya donde de alguna manera en los últimos años Chile se ha vuelto una sociedad de consumo muy marcadamente. Y entonces tenemos una especie de relato mental de que el consumo es lo relevante, aquí el regalo, la lista de regalos, ¿verdad? Amigo secreto es de regalo, ¿ya? Y eso nos desconecta del fondo, porque, insisto yo, por eso partí hablando de esto, el fondo es súper positivo, el fondo es reunirnos, el fondo es volver a vernos, conversar, el fondo es reírte, conversar, hacer cosas juntos, reencontrarnos. Eso creo yo que tenemos que proteger y sostener, ¿verdad? Al revés, tenemos que seguir protegiendo y sosteniendo estas fiestas, pero sabiendo valorar el fondo y de qué están hechos esto y de qué se trata, ¿verdad? Y no confundirnos con sus aspectos superficiales o de forma. Compartir un cola de mono. Sí, claro. Sí, claro. Ahora, el estrés del fin de año, digamos, involucra seguramente muchas cosas. Estoy pensando en no convertir eso en el estrés del verano también, o sea, el estrés de las vacaciones. Porque también de pronto las vacaciones generan un tema de estrés. No paramos nunca, ¿no? Sí, fíjate, bueno, hay otro periodo donde me invitan harto a las radios, que es cuando se acaba el verano, ¿no? Entonces, ¿cómo vuelvo a la rutina del...? Claro. Sí, bueno, después podemos hablar de eso, pero en el fondo el verano tiene sus cosas también, y creo yo que ahí que hay que tener una buena higiene del estrés. Claro. Ya, finalmente, para allá un poco en el sentido de que tenemos que, y esto es muy difícil para las personas que están en una etapa productiva, que es aprender a tener periodos de desconexión del trabajo, ¿ya? Porque tenemos un set mental tan marcadamente centrado en producir, en ser eficiente, en hacerlo bien, que descansar se vuelve muy difícil. Cada vez más difícil de esto. Y me viene a la cabeza el hecho de que el presidente electo Kast quiera vivir en la moneda. ¿Es un estrés? No va a tener cortinas, no va a tener quiebres, va a estar todo el día ahí. Bueno, desconozco cómo funciona pero el hecho de que él quiera vivir en la moneda. Bueno, si tú eso lo pones en un contexto de una historia republicana, donde los presidentes, qué sé yo, hasta el año tanto vivieron ahí, y eso lo puedes generar un relato alrededor de eso, que sea... en el fondo, que permita congregar intereses, ajustar agendas, ¿te fijas? Yo creo que eso, si tú bien visto, podría ser algo que ayuda a unir más que a desunir. O sea, yo así de entrada lo podría decirte, mira, bien visto podría ser algo positivo. Jaime Silva, psicólogo, director del Instituto de Bienestar Socioemocional de la UDD, a propósito de cómo enfrentamos, ¿no?, de mejor manera estos estrés de fin de año para que no sea un estrés, digamos, o lo menos posible. Muchas gracias por venir, Jaime. Gracias a ustedes. Gracias, Jaime. Un abrazo.